Buenos días, alumnos de Callao. Iniciaremos con el curso de Historia del Perú. El tema a tratar es la reconstrucción nacional, segunda parte. 1. Antecedentes. Como primer punto clave, tenemos que dentro de la coyuntura del periodo que se estaba viviendo, existían dos grupos políticos contrarios. Me refiero al grupo político de Miguel Iglesias y al grupo político de Andrés Avelino Cáceres. Estas grandes diferencias nacen a partir de la firma del Tratado de Ancón en el año 1883, el cual Miguel Iglesias fue el responsable de decretar el fin de la guerra y entregarle grandes beneficios al Estado chileno, lo cual no fue aprobado por Cáceres, ya que tenía pensado prolongar la guerra debido a que había probabilidades de poder ganarla. Es a partir de ese momento en el cual ambos bandos se van a lanzar graves acusaciones y sobre todo cuando ambos llegan al sillón presidencial. Siguiente punto. Una de esas graves acusaciones fue directamente hacia el primer gobierno de Cáceres, justamente el famoso escándalo del contrato Grace, en el cual el Estado quedaba exonerado de cualquier tipo de deuda externa con el fin de entregarle nuestra materia prima, nuestros recursos y nuestra industria emergente a la familia Grace. Esta fuerte acusación en contra de Cáceres desprestigió por completo su imagen política y militar, lo cual dio un paso atrás, convocando a nuevas elecciones en el año 1890. 2. Los siguientes gobiernos. El día de hoy vamos a continuar y culminar con los gobiernos del segundo militarismo y pasar al gobierno civil de Nicolás de Piérola. Entonces, así iniciamos. Letra C. El gobierno del general Remigio Morales Bermúdez. Proceso. Para el 13 de abril del año 1890, Cáceres convocó a elecciones. Los candidatos de este proceso electoral fueron Remigio Morales Bermúdez, del Partido Constitucional, Francisco Rosas, del Partido Civil, y Nicolás de Piérola, del Partido Demócrata. En este proceso electoral existían dos fuertes candidatos, los cuales eran Bermúdez, que estaba apoyado por la imagen de Cáceres y del sector de la clase A y clase B, y Nicolás de Piérola, que era fuertemente apoyado por la clase A y también que tenía una experiencia previa dentro del Ejecutivo cuando fue por primera vez presidente de la República en plena guerra contra Chile. Sucede un hecho inédito durante este proceso electoral, una fuerte y grave acusación a Piérola, lo cual determinó la salida de la candidatura de este personaje, ya que fue capturado y llevado a prisión, a pagar condena. Entonces, el único fuerte candidato a estas elecciones, Bermúdez, adjudicándose posteriormente con la banda presidencial. A partir de ese momento, Remigio Morales Bermúdez, representando al Partido Constitucional, va a gobernar con la colaboración de la Unión Cívica, que dominaba gran parte del Congreso. En tanto, el Partido Demócrata de Nicolás de Piérola va a actuar como fuerte oposición durante todo el periodo de gobierno, ya que no olvidaría la denuncia en contra de la imagen política de Piérola. Durante su gobierno, Morales Bermúdez realizó las gestiones para recuperar Tacna y Arica, pues los chilenos pusieron una serie de obstáculos. Con miras a dilatar las negociaciones, Chile ofreció comprar esos territorios, pero los habitantes de estas localidades mostraron en todo momento su lealtad a la patria invisible que en su momento fue nuestro país, Perú. Obras. En este gobierno se terminó el tendido de ferrocarril del centro hasta La Oroya y la ruta hacia el sur hasta Sicuani. También se promulgó la ley de municipalidades y la ley de habeas corpus. Esta última normativa consiste en presentar evidencias a cualquier tipo de acusado penal. Si no se presentan evidencias, el acusado pasa a ser libre. O de lo contrario, si hay evidencias claras y concretas, llega a ser procesado y llevado a prisión. Fin del gobierno. En marzo del año 1894 falleció el presidente Morales Bermúdez sin terminar su periodo.
fue reemplazado por el coronel Justiniano Borgoño a fin de convocar a futuras elecciones. Dentro de las elecciones del año 1894, el único partido que va a participar sería el Partido Constitucional, representado y liderado por Andrés Avelino Cáceres. Debido a las medidas persuasivas y amenazadoras, este partido obtuvo fácilmente la presidencia de la República. Letra D. El segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Proceso. Cáceres asumió el mando el 10 de agosto del año 1894 y gobernó solo durante 7 meses. La nueva llegada de Cáceres al poder provocó la oposición de diversos sectores políticos. Se formó la coalición nacional integrada por los partidos Demócrata, Unión Cívica y Civil. En diversas provincias, tales como Piura, Huánuco y en el sur chico, aparecieron partidas de montoneros que hostilizaron al gobierno del ex héroe de la Breña, Cáceres. Esta situación fue capitalizada por el caudillo civil Nicolás de Piérola, que prácticamente era su fuerte opositor debido a la fuerte acusación que sucedieron en las elecciones del año 1890 que lo llevaron a la cárcel. De esta manera, en el año 1894 salió desde Iquique iniciando un levantamiento que duró un año, pues en marzo del año 1895 logró atacar la capital, obligando a Cáceres a renunciar al gobierno. Por medio del cuerpo diplomático extranjero se acordó un armisticio en la guerra civil entre pierolistas y caceristas, lo cual trajo consigo la renuncia de Cáceres al gobierno y se formó una junta de gobierno presidida por el civilista Manuel Candamo, encargada de convocar a las nuevas elecciones. De esta manera, y luego de 12 años, terminó el segundo militarismo que tanto daño hizo a un país destruido, ya que no se tomaron las medidas para poder levantar a nuestro estado después de la trágica guerra contra Chile. 3.2. El gobierno civil. Letra A. El segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Proceso. El gobierno de Nicolás de Piérola significó la transición entre la etapa de la reconstrucción nacional y del segundo militarismo, a la llamada República Aristocrática. Como jefe del Partido Demócrata, Piérola simbolizó la oposición radical ante el militarismo del año 1883 al año 1895. Su gobierno inauguró una etapa de gran estabilidad política. Hubo un irrestricto respeto a las leyes y se buscaron fórmulas de concentración con todos los grupos políticos. Obras. Algunos aspectos de su gestión gubernativa fueron el apoyo a la formación de empresas industriales y financieras, fomentar la inversión de capitales locales y extranjeros en las actividades extractivas, tales como la minería, el petróleo y el caucho, fomentar la inversión financiera con la aparición de bancos con capitales mixtos, tales como el Banco del Perú y Londres, el Banco Internacional del Perú y el Banco Popular del Perú. Para efectos de una mejor recaudación de impuestos, se creó la entidad privada Sociedad Recaudadora de Impuestos. Dentro de la reforma monetaria, introdujo la estabilidad que carecía la economía al adoptar el patrón de oro, con la libra peruana, que tenía un valor igual a la libra esterlina en el año 1897. También se dio la modernización del ejército, con la contratación de una misión francesa dirigida por Pablo Clement. También se estableció la creación de la Escuela Militar de Chorrillos y el establecimiento del servicio militar obligatorio. Se creó el Ministerio de Fomento. También, luego de la humillación en la Guerra del Pacífico, Lima quiso volver a convertirse en la perla del Pacífico, ciudad jardín, por los parques con que se estaba rodeando la antigua ciudad desde antes de la guerra. Es el caso, el Parque de la Exposición, el Parque de la Reserva y lo que hoy en día es el Campo de Marte. 4. Consecuencias. Como primera consecuencia, tenemos el desarrollo de la cultura durante la reconstrucción nacional. El movimiento cultural fue sumamente rico.
se formaron diversas sociedades culturales, tales como el Ateneo de Lima, la Academia de Bellas Artes, la Academia de la Lengua y la Academia de la Sociedad Geográfica de Lima. En el campo de la medicina, Daniel Alcides Carrión se hizo inocular sangre verrugosa para experimentar en sí mismo los efectos de la verruga e intentar encontrar la vacuna. Su sacrificio contribuyó decisivamente para que en el año 1909 el doctor Alberto Barton descubriera el germen con el que se curó la fiebre de la orolla. El positivismo se expresó en el campo de la literatura a través del realismo y tuvo como marco histórico la derrota del año 1879 al año 1883, es decir, la Guerra del Pacífico. Se manifestó en una actitud de condena al pasado y la afirmación de la identidad nacional mediante el planteamiento del llamado problema indígena. En ese entonces destacaron estudiosos en diversos campos, entre ellos el tradicionista Ricardo Palma con su labor de crítica literaria y su actuación al frente de la Biblioteca Nacional. También tenemos a Abelardo Gamarra, llamado El Tunante, costumbrista que escribió sátiras políticas. También tenemos a José Arnaldo Márquez, traductor y poeta. Y por último tenemos a Carlos Augusto Salaverry. Surgió un pleiade de escrituras realistas, autoras de obras de profundo contenido social que utilizaron la novela como vía de denuncia de la situación en que vivía una gran parte de los indígenas. Así tenemos a Clorinda Mato de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera, escritoras de las obras Blanca Sol, Las Consecuencias y El Conspirador. En el campo de la pintura se distinguieron dos estilos. Uno fue académico, que estuvo marcado por influencia europea, y el otro fue el indigenismo, que priorizó el tema nacional andino. De la primera corriente destacaremos a los autores Carlos Vaca Flor, con su obra Personajes de la Alta Sociedad, y a Juan Lepiani, autor de La Entrada de Piérola por Cocharcas y El Repars. Y también tenemos a otro artista llamado Daniel Hernández. En la escuela indigenista destacaron José Sabogal y Julia Codecido. En historia destacaron Mariano Felipe Paz Soldán con su obra Historia del Perú Independiente y narración histórica de la guerra de Chile contra Perú y Bolivia. Y también tenemos a José Antonio de la Valle. Uno de los grandes intelectuales de este contexto llamado Reconstrucción Nacional, tenemos al gran distinguido intelectual Manuel González Prada. Este personaje merece un acápite especial por su labor ideológica y política. Fue hijo de una familia oligárquica limeña, pero se orientó a la renovación ideológica y al cambio social. Fue implacable crítico de la actuación política de la oligarquía limeña. González Prada representó la ideología anarquista y el sindicalismo en el Perú. Sus obras más cumbres e importantes fueron Horas de Lucha en el año 1908 y Páginas Libres en el año 1914. Pero el más famoso discurso de este personaje fue llamado el Discurso del Politeama, establecido el 28 de julio del año 1888, ante el presidente Andrés Avelino Cáceres, con prédicas revanchistas y una arenga contra la oligarquía. Exclamó: los jóvenes al poder, los viejos a la tumba. Además exigió la redención del indio peruano. González Prada fue el más grande divulgador del anarquismo en el Perú, en especial del anarcosindicalismo. Con la aparición a fines del siglo XIX, el obrero surgió también el movimiento reivindicatorio de los obreros, alentando por la ideología obrerista. El anarquismo en la lucha sindical significó el uso de las huelgas para alcanzar las reivindicaciones por la vía violenta, que podía incluir la destrucción del Estado. Su meta era conseguir una sociedad igualitaria y libertaria. Segunda consecuencia, las bases económicas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El Perú de la posguerra se debatió entre dos alternativas de desarrollo. La primera, una economía de exportación de materias primas, y la segunda,
la importación de los artículos manufacturados. El resultado fue la gran dependencia económica y financiera que en buena medida condujo a la guerra. La alternativa era privilegiar la industria transformativa nacional, aprovechar los recursos naturales peruanos para establecer una industria sólida y una agricultura complementaria que permitiesen una autonomía económica con respecto a los mercados internacionales. Dentro de estas medidas fue la explotación del caucho. Hizo conocer la civilización a los pueblos de nuestra Amazonía, hasta entonces no conectados. Más que a través de la labor de las misiones religiosas, en la agricultura recién aparecieron los llamados varones del azúcar, representados por Grace, en este caso la marca Cartavio, Gildemeister, la marca Casagrande, Larco Oil, la marca Santa Catalina y Chiclín. Al lado de estos grandes propietarios extranjeros surgieron propietarios nacionales ligados al civilismo y las antiguas consignaciones guaneras. Entre ellos destacan los Pardo, de la marca Tumán, de la Piedra, de la marca Pomalca, los Aspillaga, de la marca Cayalti, y Aurich, de la marca Batán Grande. También se produjo una concentración extrema de la tierra, llegándose a constituir los llamados latifundios, en la costa de Lambayeque y La Libertad. Estos latifundios fueron plantaciones, por su especialización en un producto y el carácter hacia afuera de su producción, casi íntegramente destinada al mercado externo y con escaso consumo de lo que producían a los alrededores. En la última década del siglo XIX se reactivó la explotación minera al impulso de la Ley de Protección de la Industria Minera en el año 1894. Esta vez, sin embargo, interesó más a la extracción de cobre y otros metales no preciosos como el plomo y el zinc. En Cerro de Pasco se instaló la empresa minera norteamericana Cerro de Pasco Copper Corporation, que poco a poco fue absorbiendo a los pequeños y medianos productores. Asimismo, capitales italianos y luego ingleses iniciaron la extracción petrolera en la costa norteña. Y por otro lado, de manera espontánea, es decir, sin ayuda del Estado, desde 1890 se establecieron decenas de fábricas de mediana y pequeñas dimensiones en las principales ciudades del país, en especial en Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Trujillo y otras del interior transformaron su fisonomía al convertirse en incipientes centros industriales a la par que empezaron a albergar a obreros en crecientes cantidades. Entonces, esto ha sido el desarrollo de la segunda parte del periodo de la reconstrucción nacional. Tanto los últimos gobiernos y la consecuencia clave, que trajo consigo en sí este proceso tan importante y clave para lo que vendría a ser nuevamente el ascenso económico y político de nuestro territorio nacional. Espero que haya sido de su agrado y haya resuelto grandes dudas. Hasta luego en la próxima clase.